Entonces, amén. Voy a orar en esta ocasión mientras entra el hermano que falta. El hermano Alfredo no se va a poder conectar, pero sí lo vamos a esperar al hermano Eduardo. Entonces, bien, vamos a orar. Señor, Padre amado, delante de tu presencia, Señor, venimos agradeciéndote, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú nos permites, Señor, estar en este momento, porque, Señor, tu Espíritu Santo nos acompaña cada día, Señor, nos trae con bien y nos ayuda a poder ser alimentados con tu palabra, Señor. Gracias te damos por la oportunidad de estar vivos un día más, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hemos sido, Señor, elegidos por ti para estar en este momento aquí presente, Señor, aprendiendo más de tu palabra. Padre amado, te pedimos que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestro corazón, Señor, para que podamos entender mejor la palabra de Dios y verla desde una perspectiva diferente, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos ayudas cada día con nuestro crecimiento, tanto espiritual como personal, Señor. Gracias te damos, Señor, porque a lo largo de la semana, Señor, tú estás ahí, nunca nos dejas solos, Señor. Tú estás presente en todo momento, en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. Sabemos que tenemos una esperanza en ti. Sabemos que tenemos en quien apoyarnos cuando estamos contigo, Señor. Gracias te damos y alabamos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre porque bueno eres tú y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús dejamos este tiempo en tus manos. Amén. Amén. Entonces, bien, voy a compartir mi pantalla. Bien. En la clase pasada nos habíamos quedado, ¿no?, de justicia y misericordia en los profetas mayores y menores. Y habíamos nosotros estado viendo lo que es los mensajes que dieron Isaías, los mensajes que dieron Jeremías, vimos también los mensajes que dieron Ezequiel, Oseas, y el día de hoy he decidido que no solamente veamos lo que es los mensajes, ¿no?, de estos profetas, sino que entremos un poquito más a profundidad a lo que fueron sus vidas también, para que ellos llegaran a decir todo lo que dijeron, a que, para que ellos llegaran a ser usados por Dios de la forma en que fueron usados, cómo fue su llamamiento, quiénes fueron estos profetas, y he decidido compartirlos de una forma visual, porque sabemos que muchas veces con palabras lo oímos, pero no siempre se nos queda, mientras que si lo oímos y a la vez lo miramos de forma visual, entonces se nos puede quedar mejor. Y vamos a empezar en este caso con los profetas, como quien dice, principales, ¿no? En este caso serían Isaías, Jeremías, Ezequiel, y vamos a ver cómo es que este mensaje de justicia y misericordia se vio reflejado en ellos, cuándo lo dieron, cómo lo dieron, en qué momento y en qué contexto lo dieron. Entonces, vamos a ir viendo todo eso. Recordemos que habíamos visto lo que es como primer punto a Isaías capítulo 1, verso 17, donde decía la palabra del Señor: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado y también justicia al huérfano y amparad a la viuda. Entonces, vimos también que para Isaías, en este pasaje, Isaías nos llamó a aprender a hacer el bien, ¿no? Es decir, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda, enfatizándonos lo que era la necesidad de practicar lo que es la justicia y el cuidar de los desfavorecidos.
Y este mensaje vimos que se cumple cuando nosotros como creyentes nos esforzamos por vivir vidas justas y mostramos compasión hacia los necesitados en nuestra comunidad. Entonces, les voy a compartir ahora lo que es parte, en resumen en sí, de forma visual, la vida de Isaías. ¿Me avisan, por favor, si pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman? ¿Sí pueden ver mi pantalla, hermanos? Hola, hermanos, ¿sí pueden ver mi pantalla? ¿Me pueden confirmar, por favor? Hola, pastorita. Buenas noches. Mm, ¿No puede cargar mi teléfono, será? ¿O será de ahí? Sí. Eh, es sí, estoy ahorita oyéndolo. Está bien. Solamente estaba confirmando de que sí podían ver mi pantalla, entonces enseguida se los Sí. pongo el video para que ustedes lo puedan ver. Bueno, pastorita. El libro del profeta Isaías. Isaías vivió en Jerusalén durante la segunda mitad del periodo del reino de Israel, y él habló a nombre de Dios a los líderes de Jerusalén y Judá. Primero que nada, él habló un mensaje sobre el juicio de Dios. Les advirtió a los líderes corruptos de Israel que su rebelión contra el pacto de Dios tendría un alto costo, que Dios usaría a los grandes imperios, el de Asiria y después el de Babilonia, para traer su juicio sobre Jerusalén si persistían en la idolatría y la opresión al pobre. Pero ese anuncio estaba combinado con un mensaje de esperanza. Isaías creía profundamente que Dios cumpliría un día todas sus promesas del pacto, que Dios enviaría a un rey del linaje de David para establecer el reino de Dios. Recuerda 2 de Samuel 7. Que él guiaría a Israel a la obediencia a todas las leyes del pacto que se hicieron en el monte Sinaí. Recuerda Éxodo capítulo 19. Y todo esto sería para que la bendición y la salvación de Dios fluyeran hacia todas las naciones, como Dios le prometió a Abraham en Génesis capítulo 12. Y esta es la esperanza que movió a Isaías a levantar la voz contra la corrupción y la idolatría de Israel en su tiempo. Ahora, el libro tiene un diseño literario bastante complejo, pero hay una manera sencilla de ver cómo encaja todo junto. Los capítulos del 1 al 39 contienen tres grandes secciones que desarrollan la advertencia de juicio de Isaías a Israel. Y todo culmina en un evento señalado al final del capítulo 39, la caída de Jerusalén y el exilio del pueblo en Babilonia. Pero en los capítulos del 1 al 39 también hay un mensaje de esperanza, de que después del exilio, todas las promesas del pacto de Dios se cumplirían. Y en los capítulos del 40 al 66 retoman esa promesa de esperanza y la desarrollan más. En este video solo nos enfocaremos en los capítulos 1 al 39. La primera sección principal se enfoca en la visión de juicio y de esperanza de Isaías para Jerusalén.
Y comienza conforme Isaías acusa a los líderes de la ciudad de rebeldía contra el pacto, idolatría e injusticia. Y Dios dice que Él juzgará a la ciudad enviando a las naciones a conquistar a Israel. Isaías dice que esto será como un fuego purificador que acabará con todo lo que es indigno en Israel para crear una nueva Jerusalén que esté poblada por un remanente que se ha arrepentido y regresado a Dios. E Isaías dice que entonces será cuando el reino de Dios vendrá y todas las naciones vendrán al templo en Jerusalén y aprenderán de la justicia de Dios, produciendo un tiempo de paz universal y armonía. Ahora, esta narrativa básica del juicio sobre la vieja Jerusalén, purificándola en una nueva Jerusalén, será repetida una y otra vez a lo largo del libro, siendo cada vez más detallada. Entonces, en el centro de esta sección tenemos la gran visión de Isaías. Dios sentado en su trono en el templo, y Él está rodeado por estas criaturas celestiales que están exclamando que Dios es santo, santo, santo. E Isaías de repente se da cuenta de lo corruptos que son él y su pueblo, Israel. Y él está convencido de que va a ser destruido por la santidad de Dios, pero no es así. La santidad de Dios en la forma de un carbón encendido viene y lo quema, pero no para destruirlo, más bien lo purifica de su pecado. Y conforme Isaías medita en esta extraña experiencia, Dios lo envía a realizar una tarea muy difícil. Él debe seguir anunciando el juicio venidero, pero debido a que Israel ha llegado al punto sin retorno, sus advertencias tendrán un efecto paradójico y endurecerán al pueblo. Pero Isaías debe confiar en el plan de Dios. Israel va a ser cortado como un árbol y abandonado como un tronco en el campo. Y ese tronco será quemado y calcinado. Pero después de toda esa quemazón, Dios dice que ese tocón ardiente es una semilla santa que sobrevivirá para el futuro. Es una pequeña señal de esperanza. Pero, ¿quién o qué es esa semilla santa? El resto de la Se paró, deme un momentito. Deme un momento, hermano. Deme un momento, voy a cambiar a compartir mi pantalla desde aquí. Ya, denme un segundo.
El libro del profeta Isaías. Isaías vivió en Jerusalén durante la segunda mitad del periodo del reino de Israel, y él habló a nombre de Dios a los líderes de Jerusalén y Judá. Primero, es una pequeña señal de esperanza, pero ¿quién o qué es esa semilla santa? El resto de la sección ofrece una respuesta. Isaías confronta a Acaz, un descendiente de David y rey de Jerusalén, y anuncia su caída. Dios dice que es el gran imperio de Asiria quien primero derribará a Jerusalén y devastará la tierra, pero hay esperanza. Por la promesa de Dios a David, después de esta destrucción, Él enviará un nuevo rey llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y el reino de Emanuel liberará al pueblo de Dios de los imperios violentos y opresores. E Isaías describe a este rey venidero como un retoño nuevo que surgirá del viejo tronco de la familia de David. Y este rey es la semilla santa del capítulo 6, y el rey será empoderado por el Espíritu de Dios para gobernar sobre una nueva Jerusalén y traer justicia para los pobres. Y todas las naciones buscarán la guía de este rey mesiánico. Su reino transformará toda la creación trayendo paz. Ahora, terminamos los capítulos del 1 al 12 con un entendimiento bastante bueno del mensaje de juicio y de esperanza de Isaías. Pero, ¿cuándo sucederá todo esto? Isaías vio otro imperio levantándose después de Asiria, y este es Babilonia, quien también atacaría a Jerusalén, y de hecho tendría éxito en destruirla. Y eso nos lleva a las siguientes secciones del libro. Primero tenemos una gran colección de poemas que exploran el juicio de Dios y la esperanza para las naciones. Se nos enseña primero que nada sobre la caída de Babilonia y de los vecinos de Israel. Isaías podía ver que el poder mundial de Asiria sería un día reemplazado por el imperio de Babilonia, una nación todavía más destructiva y arrogante. Y los reyes de Babilonia decían que eran más grandes que todos los otros dioses, así que Dios promete hacer caer a Babilonia. Y no solo Babilonia, Isaías nombra a los vecinos de Israel, acusándolos a todos de la misma clase de orgullo e injusticia, y predice su ruina eventual. Pero recuerda, para Isaías, el juicio de Dios nunca es la última palabra, ni para Israel ni para las naciones. Y eso nos lleva a la siguiente sección, que es una serie de poemas que cuentan la historia de dos ciudades. Está la ciudad enaltecida, que se ha exaltado a sí misma por encima de Dios y se ha vuelto corrupta e injusta. La ciudad es un arquetipo de la humanidad rebelde, y se describe con un lenguaje que se toma prestado de las descripciones anteriores de Isaías de Jerusalén, Asiria y Babilonia, puestas todas juntas. Esta ciudad está destinada a la ruina y un día será reemplazada por la nueva Jerusalén, donde Dios reina como rey sobre una humanidad redimida, proveniente de todas las naciones, y no hay más muerte o sufrimiento. Estos capítulos son el clímax de esa sección y muestran cómo el mensaje de Isaías apunta mucho más allá de su tiempo. Era un mensaje para todos los que están esperando que Dios traiga justicia sobre los reinos violentos y opresores, y que traiga su reino de justicia, paz y amor sanador. La siguiente sección regresa el enfoque al ascenso y al descenso de Jerusalén. Y primero encontramos un conjunto de poemas donde Isaías acusa a los líderes de Jerusalén de volverse a Egipto para obtener protección militar contra Asiria. Él sabe que ese tiro le saldrá por la culata, e Isaías dice que solo confiar en Dios y el arrepentimiento puede salvarlos ahora, lo que se ilustra con la historia del ascenso de Ezequías, rey de Jerusalén. Justo como predijo Isaías, los ejércitos asirios vienen e intentan atacar la ciudad. Así que Ezequías se humilla delante de Dios y ora por liberación divina, y la ciudad es salvada milagrosamente de un día para otro. Pero el ascenso de Ezequías es seguido inmediatamente por su caída. Él recibe a una delegación de Babilonia e intenta impresionarlos al mostrarles los tesoros, el templo y los palacios de Jerusalén. Es claramente un esfuerzo para hacer otra alianza política para recibir protección. Isaías se entera y confronta a Ezequías por su necedad. Él predice que este aliado un día lo traicionará y regresará como enemigo para conquistar Jerusalén. Y sabemos por Segunda de Reyes, capítulo 24 y 25, que Isaías tenía razón.
Más de 100 años después, Babilonia traicionaría a Jerusalén, vendría y destruiría la ciudad, su templo, y llevaría a los israelitas en exilio a Babilonia. Y así, todas las advertencias de juicio divino de Isaías, en los capítulos del 1 al 39, llevan hasta este momento. Se demuestra que él es un verdadero profeta, porque todo sucedió como él dijo. Pero recuerda que el propósito del juicio de Dios era purificar Jerusalén y traer la semilla santa y el reino mesiánico sobre todas las naciones. Y esa es la esperanza que se explora en la siguiente parte del libro. Pero por ahora, de eso tratan los capítulos 1 al 39 de Isaías. El libro del profeta Isaías. En el primer video exploramos los capítulos 1 al 39, que fue el mensaje de juicio y esperanza de Isaías para Jerusalén. Él acusó a los líderes de Israel de rebelión contra Dios y dijo que a través de Asiria y luego de Babilonia, el reino de Israel sería derribado en una acción del juicio de Dios. Así que el capítulo 39 concluyó con Isaías prediciendo la caída de Jerusalén y el exilio en Babilonia. Y 100 años después de Isaías, tristemente, todo esto vino a suceder. Pero la esperanza más grande de Isaías era una nueva y purificada Jerusalén, donde el reino de Dios sería restaurado a través del rey mesiánico venidero y todas las naciones serían unidas en paz. Así que los capítulos del 40 en adelante exploran esta gran esperanza. La primera sección principal de los capítulos 40 al 48 abren con un anuncio de esperanza y consuelo para Israel. Se le dice al pueblo que el exilio en Babilonia ha terminado y que el pecado de Israel ha sido tratado. Una nueva era está comenzando. Así que todos deben regresar a casa en Jerusalén, donde Dios mismo traerá su reino y todas las naciones verán su gloria. Ahora, detengámonos un momento porque este anuncio inicial hace que surja una gran pregunta. ¿Quién está diciendo todo esto? ¿La voz de quién estamos escuchando en estas palabras de esperanza? La perspectiva del profeta en estos capítulos es la de alguien que está viviendo después del exilio. En otras palabras, en el tiempo descrito por Esdras Nehemías. Pero Isaías murió 150 años antes que todo eso. Así que, ¿qué se supone que entendamos con todo esto? Bueno, hay muchos que piensan que todavía es Isaías hablando en su propia época, pero que ha sido transportado proféticamente, por así decirlo, 200 años hacia el futuro y que le está hablando a las generaciones futuras como si el exilio hubiera pasado. Sin embargo, el mismo libro de Isaías nos da algunas pistas de que probablemente algo más está sucediendo. En los capítulos 8, 29 y 30, se nos dice que después de que Isaías fue rechazado por los líderes de Israel, él escribió y selló en un rollo todos sus mensajes de juicio y esperanza, y que se los pasó a sus discípulos como testigos de los días que vendrían. Eventualmente, Isaías murió esperando que Dios vindicara sus palabras. Ahora, recuerda, los capítulos del 1 al 39 fueron diseñados para mostrarnos que las predicciones de juicio de Isaías fueron cumplidas en el exilio. Él es un verdadero profeta. Así que, después de que el exilio ha terminado, los discípulos de Isaías, quienes han atesorado sus palabras por tanto tiempo, abren el rollo y comienzan a aplicar sus palabras de esperanza a su propia época. Así que, desde esta perspectiva, el libro de Isaías consiste en esa primera colección de las palabras de Isaías, como también de las escrituras de sus discípulos proféticos, que Dios usa para extender el mensaje de esperanza de Isaías a las generaciones futuras. Cualquiera que sea tu perspectiva, todos están de acuerdo en que estos capítulos están anunciando que la esperanza futura ha llegado, que Dios está cumpliendo las promesas proféticas de Isaías. Así que el profeta espera que Israel responda, convirtiéndose en siervos de Dios. Esto es, que después de experimentar la justicia y misericordia de Dios a través de la historia, comiencen a compartir con las naciones quién es verdaderamente Dios. Pero eso no es lo que está sucediendo. En lugar de dar testimonio a las naciones, Israel se está quejando y aún acusando a Dios. Ellos dicen, el Señor no pone atención a nuestros problemas. De hecho, está ignorando nuestra causa. El exilio en Babilonia, de forma entendible, ha provocado que Israel pierda la fe en su Dios. Quiero decir, quizá Él no es tan poderoso. Quizá los dioses de Babilonia son más grandes que nuestro Dios.
Así que el resto de estos capítulos, del 41 al 47, están diseñados como si fueran una escena de juicio. Dios está respondiendo a estas dudas y acusaciones con los siguientes argumentos. Primeramente, Él les dice que el exilio a Babilonia no fue causado por una negligencia divina. Más bien, fue divinamente orquestado como un juicio por el pecado de Israel. Y segundo, fue por causa de Israel que Dios levantó a Persia para conquistar a Babilonia, para que pudieran regresar a casa, cumpliendo así las palabras de Isaías. Así que la conclusión correcta a la que Israel debería llegar es que su Dios es el rey de la historia, no los ídolos de las naciones. En la caída de Babilonia y el ascenso de Ciro, el rey de Persia, Israel debería ver la mano de Dios obrando y, por tanto, convertirse en sus siervos, diciéndole a las naciones quién es Él. Pero para el final de este juicio, en el capítulo 48, nos encontramos con que Israel es tan rebelde y dura de corazón como sus ancestros. Así que Dios los descalifica como sus siervos, pero Dios todavía está en la misión de bendecir a las naciones. De manera que el profeta dice que Dios hará algo nuevo para resolver este problema, lo que nos lleva a la siguiente sección, del 49 al 55. Se nos presenta una figura llamada el siervo de Dios, quien cumplirá la misión de Dios y hará lo que Israel no ha podido hacer. Dios le da a su siervo el título Israel y lo envía a una misión para, primero que nada, restaurar al pueblo de Israel de vuelta a su Dios, pero, en segundo lugar, convertirse en la luz de Dios a las naciones. Y se nos dice que este siervo es empoderado por el Espíritu de Dios para anunciar las buenas nuevas y llevar el reino de Dios a todas las naciones. Suena justo como el rey mesiánico de los capítulos 9 y 11, pero luego se nos dice la forma sorprendente en que el siervo traerá el reino de Dios. Él será rechazado, golpeado y al final asesinado por su propio pueblo. En realidad, mientras está siendo acusado y sentenciado a muerte, está muriendo por el pecado de su propio pueblo. El profeta dice que la muerte del siervo es un sacrificio de expiación por la maldad y rebelión del pueblo. Y luego, después de su muerte, de repente, el siervo está vivo otra vez. Y escuchamos que, por su muerte, Él proveyó un camino para hacer justas a las personas. Esto es, para ponerlos en una relación correcta con Dios. Así que esta sección concluye describiendo dos maneras en que las personas pueden responder al siervo. Algunos responderán con humildad y se volverán de sus pecados y aceptarán lo que el siervo de Dios hizo a su favor. Estas personas son llamados los siervos y también la semilla. Recuerda la semilla santa del capítulo 6. Estos son los que experimentarán la bendición del reino mesiánico, pero hay otros a los que simplemente se les llama los impíos. Ellos rechazan tanto al siervo como a sus siervos, lo que nos lleva a la sección final del libro, del capítulo 56 al 66, donde los siervos heredan el reino de Dios. Estos capítulos están hermosamente diseñados con una simetría que une a todos los temas del libro. Justo en el centro están 3 hermosos poemas que describen cómo el siervo empoderado por el Espíritu está anunciando las buenas nuevas del reino de Dios a los pobres. Y él reafirma todas las promesas de esperanza que vimos en este libro. La nueva Jerusalén, habitada por los siervos de Dios, será el lugar desde donde la justicia, la misericordia y la bendición de Dios fluirán hacia todas las naciones del mundo. Y rodeando estos poemas están 2 largas oraciones de arrepentimiento, donde los siervos confiesan el pecado de Israel y se lamentan de toda la maldad que ven en el mundo que les rodea. Así que le piden a Dios que los perdone y que su reino venga aquí a la tierra en la misma forma como está en el cielo. Ahora, en cada lado de estas oraciones se encuentran colecciones de más poemas que contrastan el destino de los siervos con el de los impíos que los persiguen. Dios dice que traerá su justicia sobre todos los que contaminan su buen mundo con maldad, egoísmo e idolatría, y que los excluirá de su ciudad para siempre. Pero los siervos, aquellos que son humildes delante de Dios y quienes se arrepienten y reconocen su propia maldad, estos son perdonados. Y ellos heredarán la nueva Jerusalén, la cual descubrimos que es una imagen de esta creación completamente renovada, donde la muerte y el sufrimiento se han ido para siempre. Y esto nos lleva al marco externo de esta parte del libro.
En este mundo renovado por el reino de Dios, personas de todas las naciones son invitadas a venir y a unirse a los siervos de la familia del pacto de Dios, de modo que todos puedan conocer a su Creador y Redentor. Y así, el libro de Isaías termina con una visión muy grande del cumplimiento de todas las promesas del pacto de Dios. A través del sufriente rey siervo, Dios crea una familia del pacto proveniente de todas las naciones, quienes esperan la esperanza de la justicia de Dios mediante una creación renovada, donde el reino de Dios finalmente viene a la tierra como existe en el cielo. Y esa es la muy poderosa esperanza del libro de Isaías. Amén. Entonces, ya hemos visto un poquito más de lo que es el libro de Isaías. Eso era básicamente lo que quería que ustedes puedan verlo de una forma más visual, de una forma general, como este profeta, ¿no? Sus mensajes son claros en cuanto a juicio y esperanza, no solamente para el pueblo de Israel, sino esperanza para las naciones. Entonces, pero así también como hay esperanza para las naciones, hay juicio para las naciones. Entonces, voy a seguir compartiendo. Como vimos la clase pasada, les comentaba hace un momento a los que llegaron un poco, estábamos viendo sobre Isaías 1:17, ¿no? Cómo Isaías nos da o nos enfatiza la necesidad de practicar la justicia y no solo de cuidar de practicar la justicia, sino de cuidar a los desfavorecidos. Entonces ahora vamos a ver un poquito más de lo que es Jeremías. ¿Quién fue Jeremías? ¿Por qué este profeta está aquí, ¿no? Dentro de los profetas mayores y menores. Entonces está aquí Jeremías capítulo 9, versículo 24, que lo habíamos visto en la clase pasada, donde decía: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar y en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, vimos cómo Jeremías en este versículo nos insta a alabar a Dios por su capacidad de hacer misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y en este versículo se subraya lo que es la importancia de conocer y entender a Dios en su carácter completo, ¿no? Y habíamos visto que parte de la aplicación práctica de esto es que nosotros como creyentes debemos buscar el conocer a Dios y el reflejar su justicia y misericordia en nuestras vidas diarias. Entonces, para esto, para que ustedes puedan entender quién fue Jeremías y por qué este mensaje de justicia y misericordia, vamos a ver un poquito de lo que es su vida. Y denme un segundo, enseguida les comparto la pantalla. Ahora, este libro surgió de una manera... El libro del profeta Jeremías. Jeremías fue un sacerdote israelita que vivió y trabajó en Jerusalén durante las últimas décadas del Reino del Sur, Judá. Él fue llamado como profeta para advertir a Israel de las severas consecuencias de romper su pacto con Dios a través de su idolatría e injusticia. Él incluso predijo que el imperio de Babilonia vendría como el siervo de Dios para traer este juicio sobre Israel, destruyendo a Jerusalén, llevando al pueblo al exilio. Y tristemente sus palabras se hicieron realidad. Jeremías vivió el asedio y la destrucción de Jerusalén y fue testigo personal del exilio. Ahora, este libro surgió de una manera muy interesante. El capítulo 36 nos dice que después de que Jeremías tenía 20 años predicando en Jerusalén, Dios lo llamó a reunir todos sus sermones, poemas y ensayos y a escribirlos.
lo cual Jeremías hizo empleando a un escriba llamado Baruch, quien escribió y compiló todo este material en un rollo. Ahora, Baruch también reunió muchas historias acerca de Jeremías y luego unió todas las piezas. Así que esta es la razón por la que el libro se lee como una antología, como una colección de colecciones. Todo ha sido ordenado para presentar a este profeta como un mensajero de la justicia y de la gracia de Dios. Así que el libro comienza con Dios llamando a Jeremías a ser un profeta, y se le da una doble vocación. Él será profeta a Israel, pero también a las naciones, y sus palabras arrancarán y derribarán, pero también edificarán y plantarán. En otras palabras, él acusará a Israel y le advertirá acerca del juicio venidero de Dios, pero también tiene un mensaje de esperanza para el futuro. Ahora, esta introducción resume perfectamente la primera gran sección, los capítulos del 1 al 24. Es una colección de los escritos de Jeremías antes del exilio. Y la idea central aquí es que Israel ha quebrantado el pacto con Dios y violado todos los términos del acuerdo que hicieron, el cual está escrito en la Torá. Y de muchas maneras, ellos adoptaron la adoración a toda clase de dioses cananeos, edificando santuarios a ídolos por toda la tierra. Y Jeremías desarrolló la metáfora de la idolatría como adulterio y utiliza el lenguaje de la prostitución, promiscuidad e infidelidad para describir cómo Israel le ha dado su lealtad a otros dioses. Jeremías también acusa repetidamente a los líderes de Israel, los sacerdotes, los reyes, los otros profetas, todos se han corrompido. Han abandonado la Torá y el pacto, lo cual ha producido un resultado trágico: rampante injusticia social. El pueblo estaba aprovechándose de las personas más vulnerables de las comunidades israelitas, las viudas, los huérfanos, los inmigrantes, en clara violación a las leyes de la Torá. Y esto parecía no importarles a los líderes de Israel. Un lugar clásico en el que todas estas ideas se reúnen es el capítulo 7. Se le llama el Sermón del Templo de Jeremías. Los israelitas llegan al templo a adorar a su Dios como si todo estuviera bien. Pero fuera del templo están adorando a otros dioses. Y algunos incluso adoptaron la horrible práctica cananea del sacrificio de niños. Así que Jeremías hace su muy impopular anuncio que el Dios de Israel viene en juicio. Él destruirá su propio templo y castigará a Israel enviando a un enemigo del norte. Este es un ejército que Dios permitirá que conquiste a Jerusalén, y mientras lees, descubres que Él está hablando acerca del gran imperio de Babilonia. Y todo esto nos lleva a una transición en el capítulo 25. Israel no ha regresado a su Dios. Así que en el primer año del nuevo rey de Babilonia, Nabucodonosor, Dios le dice a Jeremías que anuncie que los ejércitos babilonios están en camino a Israel y a todos sus vecinos para conquistarlos y llevarlos al exilio durante 70 años. Él compara a Babilonia con una copa de vino, llena hasta el borde con la justa ira de Dios, por toda la injusticia y la idolatría de Israel. Dios hará que Israel y las naciones beban de esta copa. Ahora, este capítulo es clave para el diseño del libro, porque todo lo que sigue se concentrará en el ataque venidero de Babilonia. Primero sobre Israel en los capítulos del 26 al 45, y luego sobre las otras naciones en los capítulos del 46 al 51. La sección acerca de Israel primero contenía historias de cómo Jeremías rogaba a Israel a arrepentirse, cómo les advertía hasta el último minuto, pero los líderes de Israel continúan rechazándolo. La sección concluye con una gran colección de historias acerca de cómo Jerusalén estaba siendo asediada y eventualmente destruida por Babilonia, y acerca de cómo Jeremías fue perseguido durante todo este tiempo y eventualmente secuestrado y llevado a Egipto en contra de su voluntad por un grupo de rebeldes israelitas. Ahora, justo aquí en el centro, en medio de todas estas oscuras historias de desastre y juicio, tenemos una colección de los mensajes de Jeremías para el futuro de Israel. Él retoma la predicción de Moisés, que después de que Israel hubiera quebrantado el pacto y llevado al exilio, lee Deuteronomio 30, Dios no abandonaría a su pueblo. Más bien, Él renovaría su pacto con ellos y transformaría sus corazones. Jeremías desarrolla esta promesa y dice que Dios un día escribiría las leyes de la Torá, no en piedra, sino en los corazones de su pueblo. Él sanará su rebelión para que ellos puedan un día verdaderamente amarlo y seguirlo completamente.
Así que un día Israel regresará de vuelta a la tierra y el Mesías del linaje de David vendrá. Y en ese momento todas las naciones reconocerán al Dios de Israel como el Dios verdadero. Así que estos capítulos están mostrando que a pesar de la apostasía de Israel, Dios no permitirá que el pecado de Israel tenga la última palabra. Más bien, su propia fidelidad traerá el cumplimiento de sus promesas a pesar de todo. Después de esto encontramos una gran colección de poemas acerca de cómo Dios usará a Babilonia para juzgar a las naciones alrededor de Israel. Egipto, Filistea, Moab, Edom, Amón, Damasco, Hazor. Pero luego, sorprendentemente, los poemas más largos se reservan para el final, y son acerca del juicio venidero de Dios sobre Babilonia misma. Así que aunque Dios utilizó a esta nación para ejecutar su justicia, Dios no aprueba su violencia e idolatría. Así que Babilonia también estará bajo el estándar de la justicia de Dios. De manera que Jeremías denuncia también el orgullo y la injusticia de esta nación. Ahora, en estos poemas Babilonia es enorme y nos recuerda la imagen de Babilonia atrás en el capítulo 11 de Génesis. Babilonia se ha convertido en la nación rebelde arquetípica. En su glorificación de la prosperidad y la guerra, Dios entregará a esta nación a su propia destrucción. El libro concluye con una historia tomada del final del libro de Segunda de Reyes. Nos cuenta el último ataque de Babilonia sobre Jerusalén, sobre cómo destruyeron los muros de la ciudad, quemaron el templo y llevaron al pueblo al exilio. La historia muestra cómo se cumplieron las advertencias de juicio de Jeremías de los capítulos del 1 al 24. Pero luego, el capítulo termina con una breve historia acerca del rey israelita cautivo, Joaquín, el heredero del linaje de David. Y el rey de Babilonia lo libera de la prisión y le muestra su favor y le invita a comer en la mesa real por el resto de su vida. Y así es como termina el libro. Así que es un pequeño destello de esperanza y nos recuerda las promesas de esperanza de Jeremías en los capítulos 30 al 33. Dios no ha abandonado a su pueblo o la promesa de un rey venidero procedente del linaje de David. Así que, aunque este libro contiene una gran cantidad de advertencia y juicio, las últimas palabras concluyen con una nota de esperanza para el futuro. Y de eso trata el libro de Jeremías. Amén. Entonces, bien, vimos, ¿no? También un poquito más acerca de lo que es el libro de Jeremías y cómo habla mucho acerca de lo que es el juicio. El juicio, y también decía ahí que el libro de Jeremías como tal termina con esperanza. Entonces, es por eso que en este tema número 6, lo decidí llamar el mensaje de la justicia y la misericordia que estos profetas dieron durante su mensaje, porque si nosotros nos ponemos a indagar su vida, nos ponemos a ver más a profundidad, a ver las profecías que todavía no se han cumplido, ya nos estaríamos entrando a lo que es escatología, ¿no? Entonces, lo que es la escatología se lo ve un poquito más, se lo ve un poquito más en lo que es ya más adelante, no sé si ya lo han llevado, en caso de que no lo hayan llevado lo van a ver y también ahí ustedes van a ver Apocalipsis, van a ver parte de los profetas mayores y menores porque hay profecías ahí todavía, entonces, pero eso es muy aparte. Y bien, eh, voy a continuar compartiendo mi pantalla y también la clase pasada había de Ezequiel capítulo 18, verso 21 al 22. Y decía así, ¿no? Pero el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá, no le será recordada ninguna de las iniquidades que cometió. Juicio y justicia hizo, vivirá de cierto. Entonces, en esta parte
Vimos cómo Ezequiel nos dice que el impío puede ser perdonado si se aparta del pecado, si practica la justicia y sigue los estatutos de Dios. Entonces este versículo nos muestra o muestra lo que es la promesa de perdón y restauración para aquellos que buscan la justicia y aquellos que se apartan del mal. Entonces nosotros como creyentes vimos que podíamos encontrar consuelo en este mensaje, sabiendo que siempre hay una oportunidad de arrepentimiento y redención. Y para que podamos entender un poquito más el contexto de lo que es Ezequiel, lo vamos a ver también de manera más gráfica, lo que es su vida, ¿no? ¿Quién fue Ezequiel? ¿Cuáles fueron sus mensajes? ¿Por qué el mensaje de juicio y misericordia o este tema, o Ezequiel más bien, entra en este tema del mensaje de juicio y misericordia? Entonces les voy a compartir nuevamente mi pantalla para que ustedes puedan ver el por qué. El primer El libro del profeta Ezequiel. Ezequiel fue un sacerdote que había estado viviendo en Jerusalén durante el primer ataque babilonio sobre la ciudad. Y la ciudad fue liberada, pero los babilonios tomaron una primera ola de prisioneros israelitas y los llevaron al exilio, y Ezequiel estaba entre ellos. Así que el libro comienza 5 años después de todo eso, y Ezequiel está sentado al lado de un canal de riego cerca de su campo de refugiados israelitas. Y resulta que es su cumpleaños número 30, año en que hubiera sido instituido como sacerdote en Jerusalén. Y luego, de repente, Ezequiel tiene una visión. Él mira una nube de tormenta que se acerca, y luego dentro de la nube hay 4 extrañas criaturas que tienen sus alas extendidas y se tocan entre ellas. Y estas criaturas tienen 4 caras cada una, y luego él vio 4 ruedas, una por cada criatura. Y luego vio que las alas de las criaturas estaban soportando una plataforma brillante, y sobre esta plataforma está un trono. Y luego, sentado en ese trono, está una criatura semejante a un humano, brillando y envuelto en fuego. Y de repente, Ezequiel se da cuenta de lo que está viendo. Lo llama como una aparición de la semejanza de la gloria del Señor. Es Dios en su trono, montado sobre su carruaje real. Ahora, la palabra gloria en hebreo es kabod, significa pesado o grande. Los autores bíblicos utilizan esta palabra para describir la apariencia física y la manifestación de la grandeza de Dios cuando aparece en persona. Estas imágenes en la visión son muy similares a lo que sucedió cuando Dios apareció en el monte Sinaí en el libro de Éxodo. Y también es muy similar a las representaciones de la presencia de Dios sobre el arca del pacto. Y eso es de hecho lo más impactante de la visión de Ezequiel. ¿Qué está haciendo la gloria de Dios en Babilonia? Se supone que esté sobre el arca del pacto en el templo en Jerusalén. Así que la primera sección del libro abre para explorar esa pregunta, conforme Ezequiel comienza a acusar a Israel de rebelde. Así que Dios primero habla a Ezequiel desde el trono en el carruaje y lo llama como profeta. Ezequiel debe acusar a Israel por quebrantar de varias maneras el acuerdo de pacto con Dios. Israel ha entregado su lealtad a otros dioses y ha estado adorando ídolos, y todo esto ha llevado a una rampante violencia e injusticia social. Así que, como resultado, Dios envía a Ezequiel para advertirle al pueblo. El primer ataque babilonio que llevó a Ezequiel al exilio será igualado por otro más, y Jerusalén y su templo se enfrentan a una destrucción inminente. De manera que Ezequiel utiliza palabras y otros medios para transmitir su mensaje. Él también realiza actos simbólicos. Estos eran una especie de teatro callejero. Ezequiel saldría en público y se comportaría de maneras muy extrañas, las cuales serían como parábolas de su mensaje profético. Construiría un pequeño modelo de Jerusalén y representaría un ataque contra él. O se rasuraría todo el cabello y lo cortaría con una espada. O, el más extremo, él debía representar el rol del macho cabrío el día de la expiación. Y él tendría que acostarse de lado durante más de un año, comiendo alimentos cocinados sobre excremento, como una señal de la horrible comida que el pueblo tendría que comer durante el asedio a Jerusalén. Y quizá lo más desalentador de todo esto son las malas noticias que Dios le dio a Ezequiel, que nadie iba a escucharlo. Israel lo rechazaría debido a su duro y rebelde corazón. Y esto nos recuerda la descripción del pueblo que hizo Moisés después de la rebelión en el desierto, cuando predijo que un día sucedería el exilio, y Ezequiel tuvo el desafortunado privilegio de ver todo esto suceder. Así que el desanimado Ezequiel comienza a hacer su tarea, y después de más o menos un año, tiene otra visión. Esta vez es acerca del templo. Él se adentra en un tour virtual del templo y mira lo que está pasando ahí en su ausencia, y no es nada bueno.
En el atrio exterior, al frente del templo, él mira una enorme estatua inmóvil. Y luego él mira a los ancianos de Israel adorando a otros dioses, tanto dentro como fuera del templo. Y luego mira a las mujeres de Israel adorando a un dios babilonio llamado Tamuz. Y la visión termina con el glorioso carruaje del trono de Dios alejándose del templo. Se está yendo en dirección al este, hacia Babilonia. Así que en el capítulo 11 vemos por qué y cómo la gloria de Dios se apareció a Ezequiel ahí en Babilonia. La idolatría de Israel y su quebrantamiento del pacto se ha vuelto tan obvio y ofensivo que Dios ha abandonado su templo. Lo han apartado y Él lo entrega para destrucción. Pero Dios no ha abandonado a su pueblo, más bien se fue al exilio con ellos. Así que al final de esta visión en el capítulo 11, Dios promete que traerá de vuelta a la tierra a un remanente de Israel y los transformará al sustituir sus corazones de piedra y darles un nuevo y tierno corazón de carne, para que después de todo, ellos realmente puedan amar y seguir a su Dios. Este es un pequeño destello de esperanza, el cual rápidamente se sumerge bajo la realidad de la inminente destrucción. Pero el capítulo 11 es una transición clave y nos ayuda a entender cómo ha sido diseñado el resto del libro. Las siguientes 3 secciones son todos anuncios del juicio de Dios. Primero sobre Israel, después sobre las naciones alrededor de Israel y luego solo sobre Jerusalén. Pero luego, después de eso, la conclusión llena de esperanza del capítulo 11 se desarrolla en las últimas 3 secciones del libro. Primero, esperanza para Israel, luego para las naciones y luego para toda la creación. Los capítulos del 12 al 24 se enfocan en el juicio venidero de Dios sobre Israel. Y esta es una colección diversa de ensayos y poemas. Y aquí, Ezequiel muestra su afición por las parábolas y las alegorías. Él describe a Israel como una vara quemada e inútil, o como una esposa rebelde, o como un peligroso león enfurecido que es capturado, o como 2 hermanas promiscuas. Todas son descripciones de la rebelión insensata y de la idolatría de Israel que resultan en su ruina. En esta sección, Ezequiel también actúa como un abogado. Él empieza a argumentar el caso de que, primero que nada, la destrucción de Jerusalén es realmente merecida, como consecuencia de siglos de violar el pacto. Y que incluso, si las personas más justas del mundo, como Noé, o Daniel, o Job, estuvieran vivas y orando para que Dios librara a Israel, Dios no aceptaría sus oraciones. Es demasiado tarde. La bondad de Dios, de hecho, demanda que Él aplique su justicia sobre esta generación de Israel. El exilio se ha vuelto inevitable. Han alcanzado el punto de no retorno. Después de esto, Ezequiel se enfoca primero en las naciones inmediatamente alrededor de Israel, y luego en los 2 estados más poderosos en la región, Egipto y Tiro. Israel se ha aliado con estas naciones y ha adoptado a sus dioses y sus ídolos. Así que Dios acusa a los reyes de Tiro y Egipto de la arrogancia de considerarse a sí mismos como dioses que pueden definir el bien y el mal en sus propios términos. Y Dios hace responsables a estos reyes de su orgullo y anuncia que Él usará a Babilonia para hacerlos caer. Ellos se enfrentarán a la justicia de Dios junto con todos los demás. Después de estas secciones realmente intensas, tenemos una breve historia en el capítulo 33. Ezequiel se encuentra con un refugiado que acaba de llegar de Jerusalén, y él reporta que Babilonia ha atacado la ciudad de Jerusalén, que la ciudad ha caído y que el templo ha sido destruido. Las sombrías advertencias de Ezequiel se han vuelto una realidad, pero recuerda el final del capítulo 11. Ese no es el fin de la historia. Así que en el siguiente video exploraremos la profunda visión de esperanza de Ezequiel. Pero por ahora, esta es la primera mitad del libro de Ezequiel. El libro del profeta Ezequiel. En el primer video se nos presentó al sacerdote Ezequiel, y él está sentado entre los exiliados en Babilonia, y él es confrontado por la asombrosa presencia de la gloria de Dios del templo. Pero ahora se le aparece en Babilonia. Y luego, Ezequiel descubre por qué. Es porque la idolatría e injusticia de Israel han hecho que Dios abandone su propio templo. Y aunque todavía hay esperanza para el futuro, el libro siguió desarrollando el mensaje de juicio divino de Ezequiel. Primero, a través de Israel, y después para las naciones alrededor de Israel. Y luego, un momento clave sucedió en el capítulo 33. Ezequiel recibe un reporte de que el asedio de Babilonia sobre Jerusalén ha terminado porque la ciudad ha caído. El templo ha sido destruido. Las sombrías palabras de advertencia de Ezequiel se hicieron realidad. El exilio fue la catástrofe más horrenda que le había sucedido a Israel, y hacía que surgiera la gran pregunta de si Dios había terminado con Israel para siempre. Pero recuerda que al final del capítulo 11, Dios prometió que todavía había una esperanza futura para Israel, más allá del exilio. Así que el resto del libro está diseñado para explorar la visión de esperanza de Ezequiel, primero para Israel, luego para las naciones y luego para toda la creación. La esperanza para Israel comienza con Dios prometiendo levantar un nuevo David, un futuro rey mesiánico, quien será la clase de líder que Israel necesitaba pero nunca tuvo. Y este nuevo Israel, que estará bajo el gobierno del rey mesiánico, será un pueblo transformado.
Dios lidiará con el centro de su problema de rebelión, dándoles nuevos corazones, justo como Moisés prometió al final del libro de Deuteronomio. Dios dice que les quitará su duro corazón, enviará su espíritu a su pueblo para darles corazones nuevos y blandos, para que puedan amar y obedecer a su Dios. Y esta idea se desarrolla en la siguiente visión extraña. Ezequiel mira un enorme valle lleno de huesos y esqueletos humanos secos, y Dios le dice que es una imagen, una metáfora del estado espiritual de Israel. Su rebelión contra Dios resultó en el exilio y en la muerte literal de muchas personas, pero también fue la muerte metafórica de su relación de pacto. Y Dios le dice a Ezequiel que su espíritu vendrá para traer a su pueblo de vuelta a la vida. Y así, un viento viene y ocasiona que todos los huesos se levanten y los llena con aliento de vida. Y luego crece piel sobre los huesos, y de repente Ezequiel mira a todos estos nuevos seres humanos parados delante de él. Esta visión evoca la historia de la creación de los humanos en Génesis capítulo 2, donde Dios hizo a los humanos del polvo de la tierra y les dio el aliento divino. Israel y toda la humanidad se han rebelado, resultando en muerte. Así que la única esperanza es que Dios haga un nuevo acto de creación y renueve a los seres humanos de manera que ellos puedan vivir verdaderamente en una relación de amor con Dios y con los demás. Después de que Dios lidie con la maldad que está en los corazones de su propio pueblo, algunas preguntas todavía quedan sin resolver. Por ejemplo, ¿qué hay de la maldad que todavía sigue rampante entre las naciones? ¿Y qué hay de la morada de Dios en el templo en el futuro? Y de esto se tratan las últimas 2 secciones del libro. Así que primero tenemos los capítulos 38 y 39, y ellos prometen la victoria final de Dios sobre la maldad entre las naciones, lo que se personifica con un gobernante llamado Gog de la tierra de Magog. Este nombre se deriva de una genealogía de reinos y tierras antiguas de Génesis capítulo 10, y se refiere a las naciones poderosas del pasado distante. Así que Ezequiel toma este nombre bíblico antiguo como una imagen de todos y cada uno de los reinos violentos. Entonces descubrimos que Gog hizo alianza con 7 naciones que vienen de las 4 direcciones de la brújula, lo que es una imagen clara que representa todas las naciones. Y esto también nos ayuda a entender por qué Ezequiel describe a Gog con imágenes que utilizó anteriormente en el libro para describir al rey de Tiro y al faraón, rey de Egipto. Para Ezequiel, Gog es una amalgama de los peores y más violentos pueblos en la Biblia. Gog es el arquetipo de la rebelión humana contra Dios. La historia básica en estos capítulos es que Gog se resiste al plan de Dios de restaurar a su pueblo. Y así, al igual que Faraón en la historia del Éxodo, Gog viene a destruir al pueblo. Pero Dios desata su justicia sobre Gog en una ráfaga de escenas que no tienen mucho sentido literal si las lees en secuencia. Porque primero, Gog y sus ejércitos son consumidos por un terremoto, pero luego son consumidos por el fuego en 2 ocasiones distintas. Y luego, después de eso, Dios viene y ataca a Gog y a su ejército en los campos, donde yacen enterrados durante meses. Es claro que estas escenas están llenas de símbolos e imágenes. Ezequiel ha utilizado todo su arsenal poético para describir cómo Dios está finalmente determinado a derrotar la maldad humana que ha arruinado su mundo. Y esto para que Él prepare el camino para una nueva creación. Y una vez que se ha lidiado con la maldad entre las naciones, la última sección del libro describe cómo la presencia de Dios regresará un día a su pueblo y a su templo, trayendo una restauración cósmica. Así que Ezequiel primero tiene una larga y elaborada visión sobre un nuevo templo y una nueva ciudad. Se le da un guía turístico celestial, quien le muestra el nuevo templo, y es incluso mucho más grande y majestuoso que el templo de Salomón. Hay un nuevo altar, nuevos sacerdotes y un sistema de adoración completamente nuevo. Y luego, después de este elaborado recorrido, el glorioso carruaje del trono de Dios que Ezequiel vio en su primera visión regresa y entra al nuevo templo. Ahora, el significado de estas visiones del templo ha sido fuente de debate durante mucho tiempo. Algunos intérpretes cristianos y judíos creen que esta visión será cumplida algún día de manera literal y que estos capítulos ofrecen los planos literales del nuevo templo que será construido cuando el Mesías regrese y traiga el reino de Dios. Pero muchos otros lectores judíos y cristianos creen que esta visión, como todas las otras visiones de Ezequiel, está llena de símbolos y que representan la realidad de la presencia de Dios regresando a su pueblo en el reino mesiánico, pero no necesariamente en la forma de un edificio. Sea cual sea tu postura, el hecho de que Ezequiel nunca llama a esta ciudad Jerusalén es importante, y los capítulos 47 y 48 nos muestran el porqué. Ezequiel mira este pequeño arroyo saliendo del umbral y de las escaleras del templo, y rápidamente se convierte en un río rugiente que fluye del templo y la ciudad hacia el desierto, hacia uno de los lugares más desolados del planeta Tierra, el Valle del Mar Muerto. Y luego ese río deja atrás un rastro de árboles y vida, y el Mar Muerto es transformado en un mar de vida que está lleno de plantas y animales. Todas estas imágenes vienen del Jardín del Edén en Génesis capítulo 1 y 2, y podemos ver el alcance cósmico que en realidad tiene la visión de Ezequiel. El plan de Dios siempre ha sido restaurar a toda la humanidad y a toda la creación de vuelta a su presencia dadora de vida. Y así, el libro termina con el nombre de esta ciudad jardín. El Señor está allí.
Y así terminan las visiones de Ezequiel, llenas de esperanza de un nuevo futuro. Nuevos humanos viviendo en un nuevo mundo que es animado por el Espíritu de Dios, dador de vida. Es un mundo impregnado del amor y la justicia de Dios. Y de eso trata el libro de Ezequiel. Amén. Entonces vemos cómo hay una similitud en todos los mensajes y vemos esa increíble conexión que tienen tanto los profetas mayores como los profetas menores. Mensaje, ¿no? Es como si hubiese una sincronización de la temática. En este caso, lo que es juicio para Israel, juicio para las naciones y una esperanza. Entonces vemos que juntamente con el juicio que es dado, viene también lo que es la esperanza o la misericordia, lo podemos llamar así, que nos da Dios, ¿no? Dentro de su misericordia entra lo que es esa esperanza que Él nos da de El Salvador. Y estos mensajes de justicia, misericordia, estos profetas vieron, tienen una gran relevancia para lo que es la vida cristiana hoy en día y pueden aplicarse de diversas maneras, como por ejemplo el vivir vidas justas. Los creyentes, nosotros somos llamados a seguir, ¿no? Un camino de justicia eh, en nuestras vidas diarias. Y esto implica lo que es el obedecer los mandamientos de Dios, el vivir de acuerdo con sus principios morales. La justicia no solo se trata de que, o más bien de evitar el pecado, sino también de hacer lo correcto en todas las circunstancias y tratar a los demás con equidad y respeto. También se trata de mostrar misericordia, ¿no? Ese es el mensaje principal, el de mostrar misericordia, que la misericordia es un componente esencial que nosotros tenemos dentro de la fe cristiana. Nosotros como cristianos, o en realidad somos talentosos, ¿no? En mostrar lo que es la compasión y amor hacia los necesitados, hacia los oprimidos, hacia los marginados, y esto implica lo que es el ayudar a los necesitados, el perdonar a quienes nos han hecho mal y el practicar el amor incondicional hacia los demás. También podemos tener una aplicación práctica a través de buscar el bienestar de los demás. Y esto significa que la preocupación por los huérfanos, las viudas y los desfavorecidos, como veíamos en el Jeremías, ¿no? Es una característica clave en el mensaje de los profetas, porque no solamente lo vimos en Jeremías, también lo vimos en el profeta Isaías y también lo acabamos de ver ahorita con el profeta Ezequiel, ¿no? Entonces, los creyentes debemos de estar comprometidos en buscar lo que es el bienestar de quienes están en necesidad, brindándoles de alguna forma apoyo material, apoyo emocional y tratando de defender sus derechos en cuanto esté dentro de nuestras posibilidades. También parte de la vida práctica significa conocer a Dios. Y Jeremías enfatiza aquí lo que es la importancia de conocer a Dios en su carácter completo, ¿no? Incluyendo su justicia y su misericordia. Entonces nosotros como cristianos podemos profundizar en nuestra relación con Dios a través del estudio de las escrituras y la oración. Y nos ayudará esto a comprender mejor el carácter de Dios y a poderlo reflejar también en nuestras vidas. También podemos ponerlo en práctica a través del arrepentimiento y perdón. Y Ezequiel aquí nos destacó o destaca en su mensaje que aquellos que se apartan del pecado y practican la justicia pueden ser perdonados por Dios.
Entonces, nosotros como creyentes debemos estar dispuestos a reconocer nuestros pecados, a arrepentirnos por esos pecados y a buscar el perdón divino a esos pecados. Entonces, al mismo tiempo, tenemos que estar nosotros dispuestos a perdonar a otros, siguiendo el ejemplo de la misericordia de Dios. Así como Él es misericordioso con nosotros, tener esa misma misericordia con los demás, porque sería ilógico que Dios, ¿no?, nos perdone, pero nosotros no perdonemos a los demás. Entonces, también podemos verlo a través de lo que es la humildad y la obediencia. Y dentro del mensaje de Miqueas, capítulo 6, verso 8, que vimos en lo que era la clase anterior, se subraya la importancia de caminar humildemente con Dios, ¿no? Y esto significa el que nosotros podamos reconocer nuestra dependencia de Dios y el estar dispuestos a obedecer sus mandamientos y seguir el liderazgo de Dios en nuestras vidas. Entonces, como conclusión de este tema, podemos decir que es fundamental, para resumir y destacar estos mensajes, ¿no?, el hecho de que es un mensaje recurrente. Y es que a lo largo de los profetas mayores y menores vamos a encontrar un mensaje constante de lo que es la justicia y la misericordia, tanto para Israel como para las naciones, y una misericordia de esperanza general, entonces para todos. Y aunque estos profetas vivieron en diferentes momentos y en diferentes contextos, sus mensajes convergen en la necesidad de vivir vidas justas y de mostrar compasión hacia los demás. También, como parte de la conclusión, podemos ver el reflejo del carácter de Dios. Y es que estos profetas nos muestran que la justicia y la misericordia no son solo valores humanos, sino que son atributos divinos. Y Dios mismo es la fuente de toda justicia, Dios mismo es la fuente de misericordia. Y nosotros como seres humanos somos llamados a reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. También, como parte de la conclusión, podemos ver que existe una relevancia continua, y es que estos mensajes siguen siendo relevantes en la vida cristiana de hoy en día, en la sociedad en general. Y nosotros como creyentes estamos llamados a ser agentes de cambio en un mundo que a menudo carece de justicia, carece de compasión. Entonces la enseñanza de estos profetas nos inspira a nosotros a abogar por lo que es la justicia social y el mostrar misericordia en todas las circunstancias, ¿no? Y también como parte de la conclusión podemos ver que hay un equilibrio entre lo que es la justicia y la misericordia. Y en estos mensajes que vimos, en estos videos que vimos, los profetas nos recuerdan o nos recordaron que la justicia y la misericordia no son conceptos opuestos, sino que son complementarios. Entonces la verdadera justicia no puede existir sin la misericordia y viceversa. Entonces nosotros como creyentes debemos esforzarnos por mantener ese mismo equilibrio en nuestras vidas y en nuestra comprensión de la fe. Y por último, vemos lo que fue o vimos lo que fue un llamado a vivir según los principios del reino de Dios. Y es que estos profetas nos desafían con sus mensajes, con el mensaje que ellos dieron en ese momento, nos desafiaron a vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios, donde la justicia y la misericordia son pilares, como quien dice, fundamentales. Entonces esto implica el bienestar de los demás, el luchar contra la opresión y el trabajar por un mundo más justo, por un mundo más compasivo. En resumen, con todo este mensaje, vemos que el mensaje de justicia y la misericordia que estos profetas dieron en su momento en la Biblia es atemporal y fundamental para lo que es la vida cristiana hoy en día. Entonces, su legado de estos profetas perdura como un recordatorio, ¿no? De ser nosotros constantes o de tener esa necesidad constante de vivir vidas justas, de mostrar lo que es compasión hacia los demás, de reflejar el carácter de Dios en un mundo que necesita desesperadamente de esas cualidades. Y nosotros como cristianos estamos
desafiados a seguir ese llamado y a ser agentes de cambio en la búsqueda de un mundo más justo y compasivo. Entonces, vamos a quedar hasta aquí y en la siguiente clase vamos a estar viendo lo que es ya el tema número 7 y no se olviden de hacer su producto, que es el único producto que van a tener en mi materia, les había comentado. Y el producto es, me lo tienen que presentar el día 27. Para los que todavía no tienen el texto, como les comentaba, el texto es solamente virtual por este módulo porque el pastor Douglas me dijo que lo dé de forma virtual. Entonces, les envié por privado a cada uno lo que era el QR y mi número de cuenta para que en cuanto ustedes hagan el depósito del libro, que son 25 bolivianos, yo se los envío para que usted pueda ahí sacar el producto que está aquí en las páginas iniciales. Aquí lo tenemos, el producto que tienen que hacer. Y es la exploración de los profetas mayores y menores, ¿no? ¿Dónde usted va a elegir un profeta mayor o menor de la Biblia? Puede ser cualquiera de su elección, pero tiene que asegurarse de que sean de diferentes grupos. Es decir, por ejemplo, puede elegir a Isaías como profeta mayor y a Oseas como un profeta menor. Tiene que investigar la vida y estudiar la vida, el contexto histórico y las principales enseñanzas de los profetas seleccionados y escribirlo en un informe, ¿no? Que incluya los siguientes puntos. Una introducción que explique quiénes son los profetas mayores y menores en la Biblia y por qué son importantes en la teología cristiana. También una detallada del profeta mayor seleccionado que usted va a seleccionar, incluyendo su periodo histórico, su mensaje clave y su relevancia en la escritura. Una descripción detallada también de lo que es el profeta menor seleccionado con un enfoque en su contexto histórico, mensajes principales y cómo su mensaje se relaciona con el profeta mayor. Y por último, una sección de conclusión que resume las similitudes y diferencias que hay entre los profetas mayores y menores, destacando lo que es la importancia de su mensaje para los creyentes. Entonces, ese es el único producto que tienen, por eso es que no les di tarea en todo el mes, ¿no? Y ustedes van a poder hacer ese producto único hasta el día 27 de septiembre, que ustedes ya me tienen que estar enviando su producto. Y yo a más tardar el 29 de septiembre le voy a estar ya enviando lo que es las notas de ustedes al pastor Douglas y ustedes también van a recibir su nota por WhatsApp para que ustedes puedan ver y si tienen alguna duda o consulta sobre sus notas, igual me la pueden hacer saber en su momento. Entonces, bueno, eso sería todo por la clase de hoy. También su examen es el mismo día de la entrega del producto, ¿sí? No se olviden. Y van a hacer, el examen va a ser de todo lo que hemos estado avanzando. Entonces, vamos a cerrar con una oración y nos despedimos hasta la siguiente semana. Amén. Señor amado, delante de tu presencia, Señor, venimos agradeciéndote, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor, porque a través de la vida de estos profetas, Señor, tú nos enseñas la justicia, Señor, nos enseñas la misericordia, Señor, que no solamente fueron cualidades practicadas por ti, sino que también deben ser cualidades, Señor, que nosotros tenemos que practicar e imitar, Señor, porque como hijos tuyos, Señor, debemos tener ese parecido, Señor, a ti, ese carácter similar al tuyo, Señor. Ayúdanos porque muchas veces es difícil, Señor, el poder tener esas cualidades, Señor, que son divinas tuyas. Padre, como seres humanos a veces no somos capaces, Señor, de poder desarrollar estas cualidades, pero en el nombre de Jesús, Señor, confiando en ti, en tu palabra, Señor, que desde hace muchos años atrás nos dejaste, Señor, con los profetas mayores y menores, Señor, y que hoy en día nos los traes a recuerdo, Señor, de que esa palabra sigue vigente, de que nosotros tenemos que imitar un carácter, Señor, como el que tú tuviste, como el que tú tienes aún, Señor. Ayúdanos a practicar la justicia. También ayúdanos a practicar
practicar la misericordia, la compasión, no solamente con nuestra familia, Señor, sino con todo nuestro prójimo en general, aunque nos hagan, Señor, lo que sea, aunque nos vituperen, Señor, aunque nos escupan, como dicen, ¿no? Que, Señor, nosotros podamos, Señor, poner la otra mejilla, Señor, siendo siempre mansos, Señor, humildes como tú lo fuiste, Padre, demostrando que tú eres el Señor de nuestra vida. Padre, te agradecemos porque tú eres bueno, Señor, porque no hay otra forma de poder exaltar tu nombre, no hay otra forma de poder bendecir tu nombre, decir que bendito eres tú, Señor, sobre todas las naciones, sobre todos los reinos, Señor, debajo de la tierra, Señor, en la tierra y arriba, Señor, tú eres exaltado, tú eres glorioso, eres magnífico. Y por eso nosotros te alabamos, Padre. Gracias te damos, Señor, porque aunque no merecemos esa misericordia, aunque no merecemos ese amor, Señor, aún con todo tú nos amas, Padre. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ayúdanos a que esta palabra, Señor, sea, Señor, como una semilla, Señor, que florezca en nuestros corazones, Señor, y que no sea el enemigo, Señor, arrebatando esta semilla que tú acabas de plantar en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por todo y por esta clase, Señor. Te dejo a mis hermanos, Señor, en tus manos, Señor. Sea usted, Padre amado, Padre bendito, bendiciendo sus vidas, cuidándolos en la semana, Padre. Que seas tú, Señor, derramando bendiciones sobre su vida, derramando paz sobre su vida, Señor, ayudándolos en las dificultades que tengan, Señor, a vencer, Señor, de tu mano. Gracias te damos, Jesús, gracias te damos, Espíritu Santo, gracias te damos, Jehová, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces quedan despedidos y nos vemos la siguiente semana. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Bendiciones, pastorita.